X es donde sacamos ya el total, ¿verdad, Alex? Así es. Ah, muy bien. Gracias, Alex. Por ahora todavía no está publicado, ¿verdad? Pero el fin de semana lo vamos a tener. Ahí va a aparecer un cuadrito en donde van a aparecer, ¿qué? Las 6 notas, ¿verdad? Y solo se toman las 5 más altas que hayan tenido. Si solo hicieron 5, pues no hay problema, esas 5 son las que se toman. También después va a aparecer una columna en donde va a estar la nota del examen y luego otra en donde está la suma del promedio de las actividades más lo que obtuvieron en el examen. Y esa es la nota que será publicada después en la cartelera virtual. Entonces, en este fin de semana vamos a tener eso ya publicado. Gracias, Alex. Para servirle. Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a seguir con el desarrollo del curso. Hemos estado hablando sobre Derecho Internacional en nuestra última clase que tuvimos. Ese contenido que vimos en la última clase, en la última que tuvimos clase, ¿verdad? Porque la última realmente que estaba calendarizada no tuvimos. Luego la penúltima tuvimos una actividad de zona. Y luego la antepenúltima fue en donde empezamos a abordar el tema del derecho internacional. Entonces, solo para recordar qué es lo que hemos estado viendo, hemos estado hablando de que cuando estamos buscando entender qué es lo que pasa con el derecho, pues hemos dicho que ese derecho, de alguna manera, podemos verlo dentro de un territorio en particular, y eso da lugar a hablar de que por ejemplo, aquí dentro de Guatemala tenemos un derecho y ese derecho, una parte de ese derecho ha sido creado por la misma sociedad a través del tiempo, en la misma forma que repitió conductas y nació la convicción de comportarse así, a eso lo llamamos derecho consuetudinario, pero por otra parte también tenemos otro componente dentro de ese derecho que ha sido creado por el Estado. Estos dos componentes son nuestro derecho interno y es el que regula nuestras relaciones, las relaciones que establecemos los que nos encontramos en este territorio, ¿verdad? Pero resulta que poco a poco vimos cómo la conformación de estos estados dio lugar a que estos estados inicialmente fueron los únicos sujetos que se consideraron y que fue necesario crear un derecho que regulara las relaciones entre esos estados. Y a eso es a lo que hemos llamado el derecho internacional. Entonces existen ahí dos elementos, el derecho interno y el derecho internacional. Los sujetos del derecho internacional inicialmente fueron prácticamente solamente los estados, porque este derecho fue creado para regular las relaciones que existían entre los estados. Luego hablamos entonces de que ese derecho tiene una historia, ¿verdad? Allá en la época de Roma los territorios se regulaban por el derecho romano. Durante la época del feudalismo, las normas de la religión católica fueron importantes para mantener, digamos, un medio de lograr resolver los conflictos que pudieran darse entre los diferentes territorios y luego ya cuando está surgiendo este sistema capitalista en el que nosotros vivimos, la Iglesia Católica queda al margen de la actividad política. Y en ese contexto, entonces, poco a poco los estados para resolver sus conflictos van a utilizar las guerras. Las guerras son el medio para resolver los conflictos. Los estados se dan cuenta que realmente las guerras no son el mejor medio para buscar resolver un conflicto porque estas, al final de cuentas, trae destrucción para ambas partes. Entonces, poco a poco van a empezar a surgir los tratados o convenios internacionales y son estos prácticamente una de las principales fuentes de derecho internacional, los tratados o convenios que son acuerdos celebrados entre por lo menos dos estados, ¿verdad? Y que lo que buscan es justamente regular las relaciones entre ellos. Entonces, en ese contexto, cuando hablamos de las fuentes del derecho, tenemos cabalmente a los convenios o tratados internacionales y luego decíamos que a la costumbre, que esta costumbre fue construida por los estados, así como ocurrió con la sociedad, en donde nosotros poco a poco empezamos a repetir conductas y después nace en nosotros la convicción de comportarnos de igual manera, pues lo que va a ocurrir acá es que los estados se van a relacionar y en esa relación poco a poco van a surgir también algunas normas y ese es el derecho o específicamente la costumbre internacional. Esa costumbre internacional es creada, decíamos, principalmente por los estados de Europa Occidental. Estados como los de América Latina, no, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos creamos como estados, ya llevaban varias décadas de existencia los estados de Europa Occidental
y ya esa costumbre internacional se había, diríamos, consolidado cuando nosotros surgimos como estados. Entonces, la costumbre es creada más o menos, más que todo por los estados de Europa Occidental. Hablamos sobre la necesidad de ir sistematizando esa costumbre internacional y que para eso se crea la Comisión de Derecho Internacional en 1947 en el contexto de Naciones Unidas, y en ese contexto también hablamos sobre que en algún momento se habla de que este derecho internacional más que todo parece más una moral internacional que un derecho porque tiene sus limitaciones, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo obligar a un Estado a que cumpla con aquello a lo que se ha comprometido? Bastante complicado, pero vamos a ver cómo estos elementos se van a ir solucionando. Por ahora, lo que nos queda claro es que hay dos fuentes del derecho internacional de las que hemos hablado. Una son los convenios o tratados internacionales y la otra es la costumbre. Bueno, pues hablando de esto, ahora pasamos a una tercera fuente y esta sí no la habíamos tratado en las clases anteriores. Esta fuente es la doctrina. Cuando hablamos de la doctrina, pues fundamentalmente hay dos personas que son sobresalientes en el tema del derecho internacional. Uno es Francisco Vitoria y el otro es Hugo Grocio. Vamos a hablar primero de Francisco Vitoria. Francisco Vitoria obviamente es un sacerdote, ¿verdad? Vive entre 1483 y 1546. Si queremos ubicar ese periodo en la historia, podríamos decir, ¿y qué está pasando en esta parte del mundo cuando estaba viviendo Francisco Vitoria allá en España? Pues resulta que aquí todavía no se había dado el descubrimiento de América, pasaban o faltaban todavía, ¿qué? 11 años para que se descubriera América cuando nace este sacerdote. Este sacerdote va a nacer 10 años antes del descubrimiento de América, va a vivir en la época en que se da la conquista de esta parte del mundo, prácticamente él vive el descubrimiento, la conquista y sobre todo los primeros años de la colonización, ¿verdad? Esa es la época en la que él está viviendo. Y este señor va a escribir, y va a escribir de diferentes temas, y uno de esos temas, pues, va a ser también de economía. Cuando él habla de economía, él dice que hay actividades que vienen a ser algo así como pecado, digamos. ¿Y cuáles son actividades que dentro del mundo de la religión se consideran pecado? Pues todas aquellas que lo que impliquen es obtener un lucro excesivo, pues podría entenderse como un pecado. Entonces, son de los temas que él escribe. También escribe de derecho, y cuando habla de derecho se refiere a la guerra justa. ¿Y cómo entendemos una guerra justa? Pues él dice que las guerras a veces se dan porque los estados lo que andan buscando es extender sus territorios. Y él dice que una guerra que lo que ande buscando es que el estado tenga más tierra, no es una guerra justa, es una guerra injusta. Que para que la guerra sea justa, lo que debe de ocurrir es que, digamos, que ese pueblo al que vamos a enfrentarnos no respete un título, no respete un título que puede ser jurídico, por ejemplo. Entonces, si no se respeta una norma, si no se respeta un título, entonces es posible hacerle la guerra. Eso es lo que él dice en cuanto a la guerra. Entonces nos está mostrando en estas pequeñas ideas cómo es que se debiera regular el tema de la guerra entre los diferentes estados. Y en ese contexto, pues va a hablar de esos títulos que van a considerarse justos y va a hacer referencia a cómo es que se da la relación entre España y las colonias de América. Él va a centrar su atención en esa relación entre España y sus colonias. Entonces, ahí estamos viendo cómo está surgiendo alguna explicación de cómo debe existir, de cómo debe darse ese derecho que va a regular las relaciones entre territorios distintos, en ese momento entre España y esta parte de América. Y obviamente va a hablar en su momento de las leyes de Indias, de las cuales seguramente ustedes recordarán que algo habrán estudiado en su curso de historia el año pasado, ¿verdad? Esas leyes que iban orientadas a regular esta parte del mundo y que mostraba cómo se daba la relación entre la corona española y la burocracia que existía en esta parte de América. Bueno, pues esas líneas generales que hemos descrito ahí nos muestran cómo poco a poco se empieza a escribir por parte de personas que estudian derecho con relación a cómo deben de regularse las relaciones entre los estados.
Luego tenemos a Hugo Grocio. Hugo Grocio va a vivir entre 1583 y 1645. Es posterior, obviamente, a Fray Francisco Vitoria. Él también está en Europa, pero a él le va a preocupar más lo que está pasando en Europa. Él no va a referirse a la relación entre España y las colonias que hay en América, sino más a las relaciones que se dan entre los países, entre los estados de Europa. Entonces, él empieza por decir que el hombre es un ser social por naturaleza, por lo que las normas de convivencia que hay en la sociedad son naturales e inherentes al ser humano. Y para eso entonces va a escribir el Tratado de Grocio, y en este tratado va a hacer referencia a cómo debiera regularse los temas de la guerra, cómo debiera regularse los temas de la paz. Obviamente estamos haciendo referencia a un momento en que la guerra viene a ser el principal instrumento que están usando los estados para resolver sus conflictos, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan a surgir las primeras ideas, y esta es una muestra de cómo es que la doctrina se vuelve una fuente de derecho internacional también. Otro elemento que va a permitir brotar normas en el derecho internacional es la jurisdicción. Cuando hablamos de la jurisdicción, estamos refiriéndonos a una potestad, ¿verdad? Se recuerdan que esto lo han estudiado ustedes en otros cursos. La jurisdicción es una potestad. La jurisdictio, decían los romanos, ¿verdad? ¿Y qué es? Es una potestad, es un poder, es una facultad. La facultad de conocer, la facultad de resolver los conflictos que puedan existir. Bueno, pues, ¿cómo es que surge esa jurisdicción internacional? ¿Cómo surge ese poder que va a permitir conocer y resolver los conflictos que puedan darse entre los estados? Primero, lo que hicieron los estados fue, si estaban en un plan de considerar que la guerra no es la mejor opción para resolver los problemas, entonces, ¿qué oportunidad tenemos para poder llegar a resolver nuestros problemas? Y ahí fue creándose poco a poco el arbitraje, en donde en el arbitraje lo que van a hacer es, digamos, conseguir a otro estado que venga y esté en medio de estos dos estados que están en conflicto, tratando de encontrar una solución en función de lo que cada uno de estos quiere. Entonces, el arbitraje fue un medio que se utilizó para resolver los conflictos, pero obviamente el arbitraje no va a garantizar mucho, ¿verdad? Porque si bien podrían llegar a tener un acuerdo ambos estados gracias al arbitraje, no existe la forma de asegurar que aquel cumpla con aquel compromiso que adquirió en el marco del arbitraje. Porque el arbitraje lo que implica es simplemente un amigo componedor que va a buscar que aquellos dos estados que están en conflicto lleguen a un acuerdo, pero y si ya hemos llegado a un acuerdo, ¿cómo puedo obligar a mi vecino a que respete el acuerdo? ¿Qué hago yo si resulta que ese estado vecino le importa poco lo que acordamos y sigue con la práctica que a mí no me agrada? Entonces, bajo ese contexto, era necesario crear este poder, crear esta jurisdicción internacional. Y su creación se va a dar prácticamente en el seno de Naciones Unidas. En ese seno de Naciones Unidas, siempre dentro de la carta que dio lugar a la conformación de este organismo, pues vamos a tener la Corte Internacional de Justicia desde 1945. ¿Y cuáles van a ser las funciones de la Corte Internacional de Justicia? Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los estados. Entonces, no es que de oficio venga a la Corte Internacional de Justicia y diga, yo veo que allá hay un conflicto y lo voy a ir a buscar resolver. No, tienen que ser los estados los que van a someter su disputa ante la Corte. No es que la Corte ande buscando los conflictos para darle solución, es que los estados que están en conflicto vayan ante ella y sometan esa disputa, ese conflicto que tienen para que les ayude a resolverlo. Ahora, algo que hay ahí es que cuando se va a resolver, primero, ¿qué estados son los que pueden llevar su disputa ante la Corte Internacional de Justicia? Solo los estados que forman parte de este sistema de Naciones Unidas, solo los que, digamos, forman parte de este convenio que dio lugar a la creación de la Corte Internacional de Justicia. Si por ahí hay un estado que no forma parte de este convenio, pues ese estado no puede llevar su disputa ante la Corte.
Y si ese Estado es al que yo quiero llevar ante la Corte porque considero que yo tengo derecho, entonces de repente yo sí formo parte del convenio, ¿verdad? Y por ser parte del convenio voy a la Corte, pero la Corte tendría que conocer un conflicto en donde yo sí soy parte de ese convenio que creó a la Corte, pero aquel Estado no, entonces tampoco se podría. La Corte lo que va a exigir es que los estados que sometan su disputa ante ella, ambas partes formen parte del convenio que dio lugar a la creación de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, esos son los elementos que van a ir limitando la aplicación de esta jurisdicción. Entonces, ahí lo que tenemos son procedimientos contenciosos. Pero por el otro lado, no solamente existe ese procedimiento contencioso que ayudaría a resolver el conflicto que hay entre dos estados que en su momento hayan decidido formar parte del convenio que creó a esta Corte Internacional. También existe la posibilidad de que uno de los estados que forma parte de ese convenio pueda asistir ante la Corte a solicitar que se emita un dictamen, que se emita una opinión. Entonces, eso es lo que puede hacer la Corte Internacional de Justicia. Ahora, algo que llama la atención con relación a esta Corte Internacional de Justicia es que ésta solamente puede conocer del conflicto y resolverlo. Y cuando lo resuelve, puede emitir una sentencia. Entonces, diríamos, en otros términos, lo que tenemos ahí son juicios de conocimiento, ¿verdad? Que dan lugar a sentencias declarativas. Es decir, es un juicio en donde la Corte conoce y luego emite una sentencia en donde declara quién es el que tiene el derecho, a quién le asiste el derecho. Bueno, pues, si nosotros tenemos un conflicto con Belice, por ejemplo, pues sometemos nuestra disputa ante la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia va a dictar una sentencia y ahora lo que queda es, bueno, mostrar ahí que hubo un conocimiento, que se emite una sentencia y en la sentencia va a decir quién tiene la razón o va de alguna manera a establecer en derecho cómo corresponde para cada uno la decisión. El asunto está en que ¿qué es lo que podemos hacer después? Se ha dictado la sentencia y realmente el que fue condenado, digamos, va a cumplir con esa sentencia. Nosotros sabemos que en nuestro derecho interno existen esos juicios de conocimiento que dan lugar a una sentencia declarativa, pero que después, ¿qué es lo que se espera? Una vez se ha dictado sentencia, esperamos que el que ha sido condenado la cumpla, ¿verdad? Cumpla, se apegue a la sentencia. Y sabemos que si aquella persona no cumple con la sentencia, entonces yo puedo iniciar un juicio de carácter ejecutivo para obligarlo a que se apegue a la sentencia. Pero en el derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia solo va a conocer y resolver, solo va a declarar quién tiene el derecho. Ahora, si yo quiero ejecutar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, no tengo cómo. No hay un órgano que se encargue de velar porque se respeten, porque se acaten las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Jurídicamente no tengo yo cómo buscar la ejecución de esa sentencia que emitió la Corte Internacional. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de esa estructura de Naciones Unidas? Existe el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad fue creado también en ese mismo contexto, en ese mismo año, y este Consejo de Seguridad no es un órgano jurídico, es un órgano de seguridad. Este es el único órgano de Naciones Unidas cuyas decisiones las toman los Estados miembros conforme a la Carta y están obligados a cumplirlas. Cuando se presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede imponer embargos, sanciones económicas o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. El Consejo de Seguridad es un órgano de carácter militar, ¿ya? Es un órgano de carácter militar. Es un órgano que no está al servicio de la Corte Internacional de Justicia.
La Corte Internacional de Justicia es un órgano de carácter jurídico, es un órgano jurisdiccional. El Consejo de Seguridad es un órgano de carácter militar. No hay relación entre ellos. Pero, ¿qué es lo que queda en ese contexto? Lo que quedaría es esperar que el Consejo de Seguridad apoye para que aquel Estado que ha sido condenado cumpla con la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia. El Consejo de Seguridad se ha utilizado en la práctica como un órgano que ayuda a ejecutar las sentencias de la Corte. Pero como no es un órgano jurídico, no es un órgano de derecho, sino es un órgano militar, no siempre va a velar porque se cumplan las sentencias. Incluso ocasionalmente la historia nos muestra ejemplos en donde el Consejo de Seguridad está yendo en una línea distinta a la que había resuelto la Corte Internacional de Justicia. Y en otros casos se tiene la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, pero el Consejo de Seguridad se muestra indiferente ante tal situación. Y hay otros conflictos en donde va a participar el Consejo de Seguridad y va a actuar aun cuando todavía la Corte Internacional de Justicia no ha resuelto ese procedimiento, ese conflicto que hay. Entonces, esas son, digamos, de las limitaciones que tiene la jurisdicción internacional. La limitación acá es que si bien existe la posibilidad de que se dicte una sentencia, no hay cómo asegurar la ejecución de la misma. Bien, entonces, esto que hemos estado hablando que nos muestra que el derecho internacional muestra algunos rezagos, tiene algunos rezagos. Y estos rezagos los logramos identificar cuando vemos lo que ocurre en la realidad y también cuando lo relacionamos con lo que normalmente nosotros vemos en el derecho interno, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, por ejemplo, un rezago que tiene el derecho internacional es que prácticamente el mundo va más adelante. La dinámica de la sociedad ha superado a ese derecho internacional. Como hemos visto, la Carta de Naciones Unidas es de 1945. Ahí es donde podemos encontrar los temas de la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad y otros elementos. Y resulta que esos convenios en general son rígidos, mientras que la realidad es dinámica. Entonces, hoy estamos viviendo, por ejemplo, un proceso de globalización, y ese proceso de globalización rebasa en mucho a lo que se ha logrado por parte de los estados a través de la creación de esos convenios o tratados internacionales. Por otro lado, resulta que recuerdan que ese derecho internacional nació primero pensando en cómo regular las relaciones entre los estados, pero ahora hay otros entes de carácter internacional. Ya no solo los estados existen esos organismos internacionales de los que ya hemos hablado en otra ocasión cuando tratamos el tema de la soberanía, porque estos mismos estados en sus convenios, en sus tratados, han creado esos organismos. Y ahora resulta que Guatemala, por ejemplo, entra en relación con esos organismos. Ya el Estado de Guatemala no solamente se relaciona con otros estados, se relaciona con otros entes de derecho internacional, como esos organismos. Entonces, resulta que este derecho debe ir poco a poco ampliándose para ir incluyendo nuevos sujetos de derecho. Y otros temas que van a mostrarnos rezagos es lo que tiene que ver con algunos delitos, como por ejemplo el que tiene que ver con el narcotráfico, que resulta que ahora ya no es, poco a poco está siendo rebasado, ya deja de ser uno de los delitos más fuertes y resulta que la trata de personas viene a ser uno que se marca más, ¿verdad? Pero, ¿qué nos muestra el narcotráfico, por ejemplo? Nos muestra que los delitos no se cometen solamente en un país, que las víctimas de un delito no necesariamente se encuentran en ese mismo territorio en donde se han realizado las actividades delictivas. Entonces, por ejemplo, pues puede darse la producción de la droga en un lugar, sabemos que luego existe un recorrido que hacer, un área que recorrer para poder llegar finalmente a un lugar en donde se va a dar el consumo. Y entonces ahí lo que nos muestra es que el crimen poco a poco se ha ido organizando.
la delincuencia se ha organizado, la delincuencia ya prácticamente no reconoce las fronteras, y bajo esas circunstancias los estados poco a poco tienen que hacer esfuerzos también para que haya una mayor cooperación entre ellos, sobre todo para enfrentar delitos de este tipo, delitos de carácter transnacional. Y por eso es que hay también una convención, ¿verdad? Una convención relacionada con la delincuencia organizada transnacional. Convención que tiene mucha incidencia en lo que ahora está pasando en Guatemala, porque esa convención contra la delincuencia organizada transnacional es la que trae una modificación a nuestro derecho interno. Nosotros buscamos recibir ese derecho internacional, esa convención internacional contra la delincuencia organizada transnacional, ese convenio internacional, lo buscamos recibir dentro de nuestro derecho interno. Y la reforma que se hizo en este derecho interno es esa que se discute ahora tanto, ¿verdad? Que hace referencia a que si un juez puede o no mandar a cancelar o a suspender una persona jurídica. Cabalmente esa norma deriva de aquella convención. Entonces, nos muestra cómo el derecho internacional tiene que buscar la manera de ir acelerando el paso para no quedarse atrás, porque la realidad de la delincuencia va mucho más adelante que lo que los estados pueden estar previendo. Igual, por ejemplo, lo que podemos hacer referencia con los movimientos migratorios, con la movilidad social. Bueno, pues resulta que estos flujos masivos cada vez son más abundantes. Hoy nosotros estamos viviendo esa situación. Hay miles de personas que están pasando prácticamente desde Colombia y Panamá, que son trasladadas, llegan a Honduras, luego recorren Guatemala y van hacia arriba. Entonces, resulta que, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos organizarnos como estados? El derecho internacional también tiene que ver en esto. Cómo regular el tema migratorio a nivel internacional. Nosotros hoy tenemos en el derecho interno, tenemos un código de migración, pero también sabemos que aquí existen instituciones de Naciones Unidas o oficinas de Naciones Unidas como por ejemplo la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que lo que hacen es de alguna manera ir estableciendo alguna coordinación para poder asegurar un mejor papel del Estado en la protección de los derechos de estas personas, porque no se trata simplemente de cerrar la frontera y evitar el paso, sino de recordar que existe un derecho a migrar y que ese derecho a migrar debe ser respetado, ¿verdad? Y que hay que crear condiciones para que las personas puedan ejercer ese derecho. Entonces ahí son temas en donde el derecho internacional tiene todavía rezagos que enfrentar. Igual, como habíamos dicho ya antes, el tema de la trata de personas. Antes la trata de personas podría haberse dado en un mismo territorio. Por ejemplo, aquí en Guatemala nosotros nos damos cuenta que hay algunas personas que viven en el interior, que son jóvenes relativamente, y de repente por ahí hay un propietario de una tienda y empieza a ver cómo consigue a un chico, a una chica de aquella localidad para traerlo a trabajar a una tienda acá. Entonces ahí prácticamente muchas veces cuando esa persona está en ese lugar, como lo que ocurre en las tortillerías o en las tiendas de barrio, pues prácticamente esta persona pasa trabajando todo el día, no tiene tiempo de descanso y a veces hasta le prohíben que pueda salir a pasear o que pueda ir a visitar a su familia. Entonces todo eso lo que nos evidencia es la trata, ¿verdad? Pero esta trata ahora no se circunscribe al territorio de un estado, sino prácticamente lo que nos muestra es movimientos que se dan de un territorio a otro territorio. Y eso se da muchas veces con el uso de las tecnologías. Se sabe que en sociedades como la de nosotros, ¿verdad? Hay muchas personas desempleadas, sobre todo las personas que andan buscando su primer empleo, les va a costar más todavía lograr ubicarse. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos señores? Pues estos agresores lo que hacen es, por ejemplo, colocar anuncios en Facebook, tratar de contactar a la persona, de alguna manera logran
coaptarla y entonces después le ofrecen que pueda trasladarse a tal lugar y entonces le quitan sus documentos en el traslado para que ya no pueda comunicarse, para que ya no pueda salir de ahí o la amenazan con que podrían matar a sus familiares y en ese contexto pues se da el desplazamiento de las personas de un lugar a otro. Hay noticias sobre qué es lo que pasa, por ejemplo, con migrantes que se quedan atrapados en México por parte de grupos dedicados al narcotráfico y que lo que hacen es prácticamente obligarlos a trabajar, se dan los trabajos forzados en esas condiciones. Entonces, todos esos temas lo que implica son que los estados ya no tienen que estar pensando únicamente en lo que ocurre en su territorio, porque muchas veces lo que pasa en su territorio tiene relación con lo que está ocurriendo en otros territorios. Y así entonces es necesario que se vayan celebrando cada vez más convenios que permitan definir las reglas sobre qué papel le corresponde a cada uno de los estados y cómo deben de cooperar entre ellos para poder luchar contra estos flagelos que hay en la sociedad. Entonces, estos son algunos de los elementos y como hemos dicho, también las niñas, niños y adolescentes pueden ser de alguna manera víctimas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con los medios tecnológicos, como hemos dicho, pues a veces lo que se hace es ganar la confianza del niño, ganar la confianza de la niña. Una vez se ha ganado la confianza, empiezan a pedirle algunas imágenes, esas imágenes las reciben a través del internet y obviamente muchas veces esa persona que las recibe no se conforma con la gratificación sexual que consigue de ese abuso que ha hecho, sino que va a reunir todas esas imágenes y se las va a vender a alguien más, dando lugar así a una explotación sexual. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es la necesidad de regular esos temas. Por ejemplo, también lo que puede ocurrir con las adopciones. Existe la posibilidad de que niños que se encuentran en una familia que vive en condición de pobreza puedan ser sustraídos y trasladados a países en donde hay familias que quieren adoptar, ¿verdad? Entonces, todo eso son temas en donde el derecho debe ir avanzando, el derecho internacional, son rezagos que ahora tiene que poco a poco va buscando cerrar. Por ejemplo, en materia informática, dado que los delitos ahora muchos se facilitan con el uso de la tecnología, pues entonces hay que crear convenios que vengan a coordinar los esfuerzos que están haciendo los estados, a definir cómo puede darse la cooperación entre los estados para poder resolver esto. Y de momento no hay un convenio internacional que haga referencia a qué se puede hacer contra la ciberdelincuencia. No hay un convenio. En Europa, los países de Europa, el Consejo de Europa empezó y creó un convenio, pero es un convenio que sirve para ellos. En el caso de los países que no forman parte de Europa, pues lo que andan buscando es ser incluidos en ese convenio, ¿verdad? Porque ofrece ventajas para poder luchar en contra de esa ciberdelincuencia. En el caso de Guatemala, por ejemplo, hemos sido invitados a formar parte de ese convenio, el convenio de Budapest, pero solo hemos sido invitados, pero para que nos acepten, ¿ya? O sea, tenemos la invitación, pero para poder llegar y ser parte, tenemos que llevar una ley de derecho interno, ¿verdad? Un derecho interno donde digamos, mire, ya dentro de nuestro derecho interno nosotros consideramos que esas conductas son delitos y están penalizadas. Entonces nos van a decir, muy bien, ya lo hemos invitado y usted ha hecho lo que toca, venga acá y ya se integra como parte de este convenio de Budapest. De momento no hemos hecho eso, ¿verdad? No hemos creado una legislación interna adecuada. Pero como dije, este es el esfuerzo que hacen los estados de Europa, el Consejo de Seguridad de Europa. Pero ¿qué es lo que se está haciendo a nivel mundial? Pues Naciones Unidas ya también empezó a formular un convenio que busca organizar a los estados para luchar contra esa ciberdelincuencia, pero todavía hace falta mucho trabajo como para llegar a tener un convenio. Entonces, esos son los rezagos que tenemos en el derecho internacional con relación a esta temática. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Tengo una consulta, no sé si viene el caso, usted me dirá.
La Corte Internacional de Derechos Humanos puede emitir sentencias, no sé si lo estoy diciendo bien, de carácter penal. Por ejemplo, si se dan cuenta que una persona cometió un delito como asesinato o algo así, ellos pueden dictar este tipo de sentencias o únicamente le sugieren al país en cuestión cómo proceder ante algo así. Ya, muchas gracias. Solo déjeme ver algo que no logro entender qué pasó. Solo una pregunta, ¿ustedes vieron la presentación que tenía en pantalla o solo yo la miraba? Solo usted, Solo Lick. usted la miró. Sí, ¿verdad? Sí, no Eso sé, me estoy dando Luis. cuenta ahora. Bueno, ¿qué pasó? Solo déjenme resolver esto primero, aunque no sé si nos va a servir todavía. Licenciado, yo tengo entendido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo emite sentencias contra estados, en el cual, así como el gobierno de Guatemala, que está suscrito, tiene que cumplir lo que indique la sentencia de la Corte Interamericana. Así es. Es que yo creo que el Lick está hablando de la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias. Permítame ustedes que no entiendo qué es lo que me está pasando con la computadora. Ahora sí. No es. ¿Qué pasa? Por alguna razón no me está dejando compartir la pantalla. Bueno, vamos con las respuestas entonces. Sí, definitivamente, aquí hemos estado hablando de la Corte Internacional de Justicia, ¿ya? La Corte Internacional de Justicia que lo que busca fundamentalmente es resolver las disputas que hay entre estados, ¿ya? Ahora, cuando la compañera habla de derechos humanos, ahí lo que tendríamos es, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí sí, ¿quién puede acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, pues resulta que ahí, como bien lo dice ya el nombre, ¿verdad? Lo que va a buscar es establecer si un Estado ha vulnerado o está simplemente amenazando los derechos humanos de una persona o de una colectividad. Pero obviamente para que conozca la Corte Interamericana, no es de que nosotros directamente nos vamos con ella, hay que seguir los procedimientos internos que correspondan. Y cuando ya internamente no existe otra opción, es que podemos ir a la Corte Interamericana. Ahora, no es que vayamos tampoco directamente ante la Corte Interamericana, hay que ir ante la Comisión primero, porque la Corte Interamericana conoce de los conflictos que la comisión le presenta. Entonces, no es tan sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace la Corte Interamericana cuando... La Corte Interamericana, más o menos igual que como explicábamos con la Corte Internacional de Justicia, pues va a cumplir fundamentalmente dos misiones, ¿verdad? Una relacionada con emitir opiniones, emitir dictámenes, es decir, tiene una función consultiva. Los estados pueden hacerle una pregunta a la Corte y la Corte les va a resolver. Por ejemplo, en algún momento Costa Rica vino e hizo una pregunta sobre si era necesario regular, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Entonces,
Viene la Corte y emite una opinión, y esa opinión, pues, es la que los estados debieran de ir observando en su regulación. Pero ahí no hay una condena, ¿verdad? Porque es una consulta la que se ha hecho. Pero hay otros casos en donde sí, entonces vamos a la función contenciosa que va a cumplir la Corte, y ahí sí lo que puede hacer es emitir sentencia. Se emite la sentencia en contra del Estado de Guatemala, por ejemplo. Hay un caso bastante sonado para el país, para el Estado de Guatemala, y este ocurrió hace muchos años. Lo que pasó fue que, digamos que hay unos niños, unos hermanitos que fueron dados en adopción. Pero realmente estos hermanitos fueron sustraídos. Sí tenían papá, sí tenían mamá, pero fueron algo así como que arrebatados de las manos de sus padres para luego iniciar un proceso de adopción. Entonces, llega un momento en el cual viene esta Corte y lo que tiene es un expediente en donde se está acusando al Estado de Guatemala de que ha violentado los derechos humanos de aquellos hermanitos, ¿verdad? Y entonces, como eso no se logró resolver en Guatemala, llegó un momento en el cual fue necesario ir hasta la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana condenó al Estado de Guatemala. Entonces, sí se dan condenas, pero no son en cuanto a cualquier materia, sino es en cuanto a aspectos en donde, o a situaciones en donde los estados no han cumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Y qué funciones son las que tienen los estados? Pues respetar los derechos humanos, proteger a las personas cuando son vulneradas en sus derechos, o facilitar que las personas puedan realizar sus derechos. Entonces, en ese contexto es que se habla de la Corte Interamericana. Insisto, lo de derechos humanos es específico para derechos humanos, por eso el nombre. La que nos referimos nosotros es la Corte Internacional de Justicia. Gracias, licenciado. Sí, por eso hacía la salvedad, que no estaba segura si venía al caso o no, porque es diferente a lo que usted nos expuso hoy, pero desde hace mucho tiempo tenía esa duda de saber si la Corte Interamericana de Derechos Humanos podía dar una sentencia penal. Por ejemplo, alguien mata a alguien y el Estado no lo juzga, no ayuda, entorpece el proceso, al final lo deja libre y se lleva el caso a la Corte Interamericana con todo el proceso que tiene que suscitarse para que llegue. Entonces ahí me daba la duda si la Corte podía dar una sentencia o decirle al Estado, mire, usted hizo todo mal, esta persona realmente cometió un delito, tienen que darle una pena. Por eso me surgía la duda. Ya. Gracias. Muchas gracias. No quiere que compartamos pantalla. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar acá y vamos a seguir en clase el próximo miércoles, la próxima semana. Sí, Heidi. Buenas noches. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues cuando hablábamos de los rezagos, la palabra rezago quiere decir que hay un retraso, ¿verdad? Que hay algo que no va al mismo ritmo que otra cosa. En ese contexto es que nos estuvimos refiriendo. Prácticamente lo que dijimos fue que el derecho internacional tiene como principal fuente los convenios o tratados internacionales. Pero esos convenios, esos tratados internacionales se aprueban considerando lo que se vivió en el pasado y lo que se está viviendo en ese momento.
Eso es lo que da lugar a esos convenios. Pero resulta que la realidad no se quedó ahí, la realidad siguió avanzando, evolucionó, la realidad social es dinámica. Entonces resulta que esa dinámica social hoy ha rebasado a ese derecho internacional. El derecho internacional, digamos, todavía no ha logrado ir a regular estos temas que ya se están dando en el mundo. Por ejemplo, el caso que dábamos en la parte final cuando hablábamos de la ciberdelincuencia. Existe la ciberseguridad y obviamente existe la ciberseguridad porque por el otro lado existe la ciberdelincuencia. Esa ciberdelincuencia que tiene que ver con que viene y ataca a los programas, al software que se pueda tener, o ataca a los equipos, o ataca la información que pueda tenerse en los dispositivos. Por ahí, por ejemplo, hay en las noticias que alguien logró hackear una base de datos de ADN y que está vendiendo esos perfiles genéticos en la Deep Web, entonces en el Internet oscuro, ¿verdad? Entonces, el asunto está en que eso ha ido evolucionando y el Estado todavía no ha creado normas para poder regular esa realidad. Y no solo un Estado, sino todos en general, porque estos delitos, o todavía no delitos, porque en muchos casos todavía no se consideran delitos, pero sí son prácticas que son perjudiciales para la sociedad. Bueno, pues resulta que esas conductas se están dando hoy, pero el derecho todavía no las está incluyendo como delitos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que desarrollar esos convenios internacionales para que logren considerar esta nueva realidad. Decíamos, la delincuencia organizada, por ejemplo, es la consecuencia de que los sistemas económicos se han globalizado, es consecuencia de que ahora es fácil trasladarse de un lugar a otro, hay facilidad para los vuelos, también existen facilidades para hacer transacciones financieras en el ámbito internacional. Por ejemplo, también sabemos que existen hasta los bitcoins, por ejemplo, que son un medio que funciona como el dinero. Entonces, ¿qué normas tenemos para regular las operaciones que de alguna manera impliquen que alguien se va a beneficiar por hacer algo ilícito y está recibiendo bitcoins, por ejemplo? Eso a nivel internacional no está regulado. En el derecho internacional todavía no tiene convenios que permitan a los estados cumplir algún papel de colaboración o de cooperación para enfrentar esas situaciones. Entonces, a eso nos referíamos con los retrasos que tiene el derecho internacional, que de alguna manera son consecuencia de que se ha quedado estático enfrente de una realidad que ha sido bastante dinámica en las últimas décadas. Y bueno, muchas gracias a usted. Bueno, entonces, como decía, nos quedamos acá. Si alguien no se realizó el examen ordinario por cualquier causa, no importa, por favor se recuerdan que tienen que solicitar un extemporáneo. Entonces, solo he recibido una solicitud de extemporáneo. Si alguien no se examinó, por favor, presenta su solicitud. Les agradezco la atención, se cuidan y estamos en clases el próximo miércoles. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, Luis. Licenciado. Feliz noche. Feliz